Con prácticamente 20 años en el mundo del cine, 9 películas en solitario y 4 franquicias diferentes, Spider-Man puede presumir ser uno de los personajes más exitosos dentro de esta industria, además de tener una gran colección de avances que nos han invitado a asistir a las salas de cine alrededor del mundo. Con el arribo del tráiler de No Way Home, parece que es un muy buen momento para tratar de rankear a todos los avances que ha tenido Spidey desde 2002 hasta 2021. No es difícil encontrar el peor tráiler de la historia del personaje en el cine, tomando en cuenta diversos factores que nos conducen a 2014. Tratando de promocionar The Amazing Spider-Man 2, una de las mayores apuestas de Sony con el trepamuros, el estudio creó lo que yo llamaría el tráiler más deficiente de Spidey, teniendo un exceso de metraje que prácticamente arruinó muchos de los elementos sorpresa de la película. En su afán de enganchar a un público que aún estaba dudando de esta franquicia, el tráiler mostró más de lo necesario, teniendo ese clásico contenido que nunca llegó al corte final, guiños a los 6 siniestros y un hilo conductor confuso que ligaba a Peter Parker con Oscorp. Además de eso, innecesariamente nos dio un vistazo a Rhino, Electro y la nueva versión del Duende Verde que dividió desde el principio. A pesar de tener buenos momentos y un traje verdaderamente hermoso, el avance parecía ser el primer indicativo de lo inestable que resultó el producto final. 5 años más tarde, el tráiler de Spider-Man Far From Home nos demostraría lo mejor y peor de tener al personaje siendo desarrollado por 2 estudios diferentes al mismo tiempo. No mucho después del estreno de Avengers Endgame, y a pesar de los intentos de Marvel Studios por que esto no ocurriera, Sony había fijado una fecha de estreno para la película y tenía que comenzar con su promoción, soltando el tráiler con un gran spoiler sobre la muerte de Tony Stark, teniendo un mensaje bastante extraño con Tom Holland alertando a los espectadores sobre este hecho. Lo peor no fue eso, sino ver la presencia de Tony desde la primera escena, evidenciando la cohesión de este universo, pero también diezmando a un gran sector de seguidores que a estas alturas ya estaban cansados de ver a este sujeto, siendo engañoso con efectos que no lucían terminados y siendo opacado por su propio villano. El tráiler ha pasado al olvido prontamente, no logrando establecerse como uno de los mejores dentro de la amplia baraja que el personaje ha tenido en este medio. A principios del nuevo milenio, los trailers no estaban ni cerca de lo que son hoy en día, y una muestra de ello fue el primer tráiler de Spider-Man en 2002. A pesar de generar una gran expectativa en el público que lograba verlo en las salas de cine o anuncios de televisión, terminaba siendo un pequeño resumen de la cinta, algo que hoy en día podría ser satanizado por los seguidores más exigentes que suelen quejarse de estas prácticas. En años siguientes, los trailers comenzarían una nueva etapa siendo lanzados por internet, generando mucho más debate de lo que el primer tráiler de Spider-Man hizo en 2002. Con todo y eso, fue pieza clave para que la película fuese un tremendo éxito de taquilla, dando inicio a una Spider-Manía que se extendió por todo el mundo durante varias décadas. Para muchos, ver al personaje en el universo de Marvel Studios era un sueño hecho realidad, y Spider-Man Homecoming nos regalaría la primera aventura en solitario de Peter Parker de la mano de Disney, diagonal Marvel Studios. El primer tráiler de la película no defraudó, teniendo la esencia clásica del estudio y una atmósfera juvenil cargada de guiños a los cómics y el cine de los 80s. Y es que cuando la música proviene de MGMT, nada puede salir mal, ¿cierto? Estábamos frente al cambio más radical del personaje en el cine, en un camino sin retorno, y siendo honestos, lucía bastante bien. Volviendo a la franquicia de Sam Raimi, puede que Spider-Man 2 esté en lo más alto dentro de las películas del arácnido, pero su tráiler ciertamente seguía siendo de la vieja escuela, eso sí, mucho mejor que el proyectado en 2002. El tráiler de la película no solo nos invitaba a creer que estábamos frente a una digna secuela de la primera parte, también dejaba ver la increíble evolución de los efectos visuales y los problemas más humanos de un superhéroe, un terreno inexplorado hasta ese momento en el cine. Atrás había quedado ese estilo de resumen de la primera parte, agregando mucho más drama y misterio, culminando con una escena de Spider-Man siendo desenmascarado por Harry, con una música inquietante y ese logo que nos sigue maravillando. The Amazing Spider-Man sigue siendo el gran diamante en bruto de las películas del personaje,
Un año antes de su estreno, en medio de la polémica por el reinicio de la franquicia, Sony decidió regalarnos un primer vistazo que no solo lucía diferente a la trilogía de Sam Raimi, sino que apostaba al universo Ultimate, rescatando esa esencia sombría que se había puesto de moda en estos proyectos gracias al murciélago de Christopher Nolan, agregando una visión en primera persona, un casting lleno de actores atractivos y un traje que dividió a los seguidores. Aquel primer teaser trailer cumplió con su objetivo principal: deslindarse por completo de su antecesora, manejando un Spider-Man de nueva generación que, para desgracia de sus aficionados, no se mantuvo mucho tiempo en la pantalla grande, generando una expectativa que muy pocas veces se había visto alrededor del personaje. Con Spider-Man No Way Home, Marvel Studios regaló a sus aficionados un avance superior a sus dos primeras entregas. El ver rostros conocidos y un montaje preciso hizo que todo el mundo festejara su integración, manejando un secretismo que sigue impulsando a los seguidores a esperar una de las mejores películas del personaje. Lastimosamente, el tráiler se filtró unos días antes y mucha de la emoción se vino abajo. Aún así sigue siendo bastante funcional, centrándose en la premisa del multiverso y todo lo que eso conlleva a sus seguidores. Un efecto similar a The Amazing Spider-Man ocurrió con el primer teaser trailer de Into the Spider-Verse. Seamos honestos, ¿quién esperaba algo de este proyecto? Absolutamente nadie, pero en cuanto llegó su primer avance, las cosas cambiaron y mucho. Música increíble, una animación nunca antes vista y los míticos Air Jordan hicieron que los seguidores del personaje voltearan a ver a Sony y su manejo del personaje una vez más, quedando impactados con aquel material. Cuando llegó el primer tráiler en forma, ese impacto se convirtió en maravilla, rescatando elementos de franquicias pasadas que nos hicieron brincar de nuestros asientos, generando el primer y original Spider-Verse en el cine. Spider-Man 3 no es reconocida por ser una de las mejores películas del género y del propio personaje, pero nadie puede negar que tiene el mejor tráiler en la historia de Spidey en el cine. Habíamos tenido dos increíbles películas que conducían a Peter Parker a sus momentos más felices desde que le conocimos, pero el tráiler se encargó de desvanecer todo eso en apenas un par de minutos, enseñando el camino hacia la oscuridad a un Spider-Man que ahora lucía en plenitud ese traje negro. El clip está editado de una manera tan maravillosa que nunca revela a Venom y todos esos horribles pasajes que hacen de la película una experiencia un tanto vergonzosa, mostrando una línea más seria que lastimosamente no se mantuvo en el corte final. Todos estos elementos, más los rumores sobre el simbiote y el gran trabajo que Sam Raimi había hecho con el personaje, nos hicieron pensar que estábamos frente a la mejor película de Spider-Man, pensando que nada podía salir mal. Con muchos otros proyectos que llegarán en un futuro, dime qué piensas al respecto, qué tan de acuerdo estás con el acomodo del ranking, qué tráiler te ha cautivado y gustado más y cuál sería tu top. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus películas, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.